Bueno, muchas gracias a la organización, a Bimética por invitarnos a este evento. Mi nombre es Javier Casado, soy BIM Manager en ICOM España. Me gustaría contaros y compartir con vosotros nuestra experiencia a la hora de implantar BIM en un sistema de producción grande como es, en este caso, nuestra empresa. Mi empresa es ICOM. Recientemente nos hemos fusionado con otra ingeniería de características similares, URS. Entre las dos empresas sumamos cerca de 100.000 empleados y trabajamos en 150 países. Sin embargo, cubrimos prácticamente todos los servicios relacionados con arquitectura e ingeniería, aunque concretamente en España pues estamos centrados en fases en obras lineales y en arquitectura y diseño de interiores. Hemos hecho proyectos un poco que cubren todos los campos y colaborando generalmente con grandes firmas y con grandes clientes. Sin embargo, esta situación no siempre ha sido así. Antes de ser ICOM, éramos Inoxa, éramos una empresa española que en el año 2010 éramos apenas 200 empleados. Hablar de BIM en el año 2010 en el ámbito de la ingeniería pues era prácticamente ciencia ficción. Entonces, a partir de ese momento comienza un proceso, una carrera que para nosotros ha sido emocionante de empezar a utilizar estas nuevas herramientas. Desde el punto de vista teórico, antes de nada la dirección se implicó completamente. En el momento en que ya no éramos Inoxa y éramos ICOM, teníamos que tener claro que había que apostar decididamente por el BIM porque nuestros compañeros en otras geografías lo iban a dar por hecho desde el principio. Entonces, implementamos un proceso que desde el punto de vista teórico pues tenía tres patas que son un clásico: las personas, los procesos y la tecnología o las herramientas. Desde el punto de vista de las personas, pues afortunadamente empezamos a trabajar en el extranjero y pasamos de 200 empleados a casi 500 que somos en la actualidad. Eso ha permitido, junto con el actual mercado laboral, encontrar buenos profesionales disponibles, porque como por desgracia la situación del mercado laboral era la que era, pues era fácil contratar grandes profesionales, sobre todo en el ámbito de la arquitectura. Nos hemos encontrado, somos muy optimistas en cuanto a la aplicación del BIM en arquitectura porque hay mucho interés, sobre todo en las nuevas generaciones. Hay bastantes iniciativas en la universidad que hará que salgan futuros arquitectos bastante bien preparados en ese sentido. Y un panorama un poco menos optimista nos encontramos en el ámbito de la ingeniería. Es mucho más complicado encontrar ingenieros, no voy a decir con capacidades BIM, pero al menos con inquietudes BIM. Entonces, también un llamamiento dentro del sector de la ingeniería para que no se quede atrás, no solo a nivel de colectivo, sino a nivel individual. Los profesionales que van a ser más valorados van a tener necesariamente que aportar conocimientos y valor añadido con BIM. En cuanto a la gente, empieza un proceso de entrenar, implicar e emocionar. Entrenar, por supuesto, porque aunque hemos crecido a 2 veces y pico la plantilla inicial, hay una plantilla que ya forma parte de la empresa y hay gente que entra no necesariamente sabiendo sobre BIM. Hay que formarles en las herramientas de trabajo que necesitan. Pero tanto más importante es implicarlos y emocionarlos con la posibilidad de trabajar en BIM. El trabajar en BIM ayuda a la empresa, la hace más competitiva, pero también ayuda a cada uno de los profesionales. Entonces, desde el punto de vista casi diría egoísta, nos interesa a todos. Si no conseguimos que el equipo se emocione y se implique, pues es muy difícil hacer que ese carro pues eche a andar. En cuanto a procesos, en nuestro caso sí que consideramos muy importante la figura del BIM Manager, que debe conocer la organización, que debe conocer los procesos, que debe conocer el tipo de proyectos que se hace y debe tener conocimientos técnicos. Comentar que la figura del BIM Manager nos hemos encontrado que en otras geografías no es necesariamente un ingeniero o un arquitecto, es muchas veces un informático. Nosotros en principio no compartimos ese modelo porque creemos que debe ser un técnico que forme parte del proceso de proyecto, aunque esté centrado en los aspectos BIM
de este. Como es muy complicado encontrar a alguien en una organización grande que pueda cumplir todos estos requisitos, nosotros hemos creado nuestro propio, lo hemos llamado BIM Core Team, que es un grupo de trabajo que se encarga de establecer las estrategias y la organización BIM dentro de la empresa. Por eso, a partir de ahí se establece que ese grupo de trabajo, con el BIM Manager como coordinador, establece la estrategia de la compañía, la estrategia de la oficina, coordina la implementación y luego hay un segundo nivel que son los coordinadores BIM, que son los que en cada proyecto aplican esa estrategia y proporcionan feedback al equipo de coordinación. Por debajo, por supuesto, pues están los modeladores, que es una parte fundamental para que el trabajo salga adelante, más cuando tanta gente entra a trabajar en los mismos modelos. Como casi todo está inventado, a esos niveles les hemos asignado una serie de tareas basadas en el ADC BIM Protocol y adaptada un poco a nuestras necesidades concretas. Y en cuanto a procesos, ¿dónde está el principal cambio que nos encontramos en una empresa como la nuestra que trabaja en arquitectura, pero también en ingeniería? Es fundamental romper la barrera que existe entre el ingeniero arquitecto, sobre todo ingeniero, y el mundo de la delineación. El ingeniero ya no es un señor que hace cosas sublimes y luego las pasa a una casta inferior que son los delineantes y que las transforman en planos. En este momento lo que tenemos que conseguir es trabajar de forma colaborativa. Es decir, hay que acostumbrarse a que los arquitectos y sobre todo los ingenieros abran sus modelos y revisen sus modelos. Porque si mantienen el modelo de trabajo de lápiz rojo sobre una mesa, van a perder una parte muy importante de la información que están entregando en su proyecto. Hay que cambiar esa mentalidad y pasar a un sistema en el que se revise sobre modelos, bien sea directamente sobre sobre Revit o bien sobre Navis, que sería en este caso Navisworks, la herramienta que nosotros utilizamos. En cuanto a tecnologías, es fundamental elegir un portfolio de herramientas que nos sean útiles y que nos funcionen bien. Mucha atención siempre a las versiones y a las incompatibilidades. En nuestro caso, no hemos entrado en el tema del IFC, por la sencilla razón de que trabajamos internamente todas las disciplinas y nos proporciona una conectividad más sencilla trabajar Revit para arquitectura, Revit MEP y Revit estructuras. De esa manera podemos trabajar de una forma coordinada en tiempo real. Bien, pues esa fase de implantar BIM, ese arranque en nuestra organización, pues se ha marcado mediante proyectos pilotos. Para nosotros esa es un poco la mejor manera porque pequeños proyectos de concursos, anteproyectos que nos permitan empezar a experimentar con esta nueva metodología de trabajo. En ese sentido, bueno, pues como decía, tuvimos la oportunidad de aplicarlo, por ejemplo, aquí he traído dos ejemplos, adelantado. Son dos oficinas de un tamaño mediano pequeño, en torno a 5.000, 6.000 metros cuadrados, pero ahí empezamos a descubrir las ventajas de poder producir información gráfica y tanto en 2 dimensiones como tridimensional, con un equipo bastante reducido y en un periodo de tiempo realmente corto. En este momento, cuando estábamos haciendo estos proyectos, nuestra curva de felicidad BIM, si lo habéis visto en algún foro, pues era absolutamente creciente porque, digamos, estábamos despojados de las limitaciones de los estándares y sencillamente nos lanzamos a producir. Esta situación idílica acaba cuando llega un cliente y te dice que quiero BIM. Y ya no se conforma con un BIM cualquiera. Viene un cliente que sabe qué es esto del BIM y que tiene algo de idea. Por desgracia, casi siempre extranjeros. Es lo que nos ha ocurrido con un proyecto de Metro Oriente Medio, consistente en 11 estaciones y además creo que eran 16 kilómetros de viaducto. Nuestra primera sorpresa es que el cliente en su contrato ya trae un anejo específico de BIM. Eso, aunque parece lógico, no es tan habitual. Muchas veces nos estamos encontrando ahora pliegos o requerimientos contractuales que apenas pasan de una línea. En este caso había un anejo completo de requerimientos a nivel de contrato. Otra de las grandes novedades para nosotros fue que el modelo es el entregable principal. ¿Eso qué significa? Que prima sobre cualquier otro entregable.
Esto cambia completamente el enfoque, porque hasta ahora lo que nos habíamos encontrado era que el modelo se utilizaba de forma interna, es propiedad del proyectista, lo utiliza para mejor y más eficientemente, pero no se lo entrega al cliente, entre otras cosas, porque no se lo ha pagado. Sin embargo, ahora se entrega y además es el entregable principal. Nos exigían identificar la figura del coordinador BIM. No solo el BIM manager del proyecto, sino un coordinador BIM para cada una de las disciplinas que debe firmar los modelos. Esto es otra novedad en el proceso. Imagino que aquí habrá gente que habrá firmado proyectos básicos de ejecución, legalizaciones de todo tipo, pero hasta ahora firmar un modelo es una cosa a la que nos estamos enfrentando como algo novedoso. ¿Y por qué? Pues porque sencillamente hay que tener un responsable de esa información si hay problemas de cara a la viabilidad, sobre todo geométrica, de ese modelo. Por supuesto, ya adelantaba bastantes requisitos de información no geométrica que debía incorporar los modelos. Luego hacía referencia a otros documentos, por supuesto a un BIM Execution Plan y a un Engineering BIM Standards Manual, que recogía ya concretamente todo lo que debíamos incorporar en los modelos, pero no decía cómo hacerlo, porque tampoco tenían muy claro ellos cómo llegar a esos objetivos BIM. Por supuesto, proyectos de esta escala eran deslocalizados. Tenemos que empezar los modelos salen de nuestra oficina, entre otras cosas, porque hay que compartirlos con otros centros de diseño que tienen acceso libre a nuestra información. Eso es algo que también puede llegar a chirriar un poco con nuestra mentalidad en la que no queremos que nadie nos vea las vergüenzas. Pues en este caso no hay posibilidad de esconder nada. Por supuesto, detección de colisiones e informe también entregable. Cuando lleguemos, porque este proyecto se está ejecutando, cuando lleguemos al IFC, al proyecto constructivo último, tendremos que entregar un informe de 0 clases. Ya veremos si lo conseguimos. Y luego, en relación con el data management, el requisito específico de que las especificaciones, las mediciones y el modelo tienen que estar conectados. Ese probablemente ha sido uno de los grandes retos a los que nos hemos enfrentado. Para ello, pues bueno, nos hemos basado sobre todo en una clasificación, no hemos tenido que inventar, pero siempre hay que tratar de aprovechar lo que ya está inventado. En este caso, las tablas de Omniclass han sido de una gran ayuda. Quien dice Omniclass puede decir Uniclass, pero yo os aconsejaría que de cara a organizar un proyecto nadie intente inventar un sistema nuevo de clasificación, porque el mundo ya tiene bastantes y muy buenos además. Entonces comienza la gestión de esa información para cumplir, como sea, esa lista interminable de requisitos del cliente. Y bueno, pues la primera tentación que tienen uno a la hora de gestionar esa información es que toda esa información se debe volcar en el modelo. De manera que, bueno, pues las herramientas que en este caso hemos seleccionado, basadas sobre todo en Revit, pues nos empiezan a proporcionar, por supuesto, información 2D, información detallada, empezamos a extraer datos para presupuesto, especificaciones. Sin embargo, el volumen de información empieza a ser tal que se vuelve algo inmanejable. Entonces, una de las lecciones aprendidas en esta etapa es que el centro no debe ser el modelo, el centro debe ser el Common Data Environment o el entorno de trabajo colaborativo. Y dentro de ese trabajo colaborativo, dentro de ese trabajo en la nube, que suena muy bien decirlo, pues uno de los elementos será el modelo, pero la información no tiene por qué estar necesariamente dentro del modelo, solamente conectada. Bien, progresa el trabajo, progresa el avance de modelado. Y bueno, pues nos encontramos con que las herramientas tienen límites. Eso es fundamental cuando uno se embarca a hacer proyectos de mediana o gran envergadura. Es dramático descubrir que las cosas se empiezan a fallar dentro de la herramienta una semana de la entrega. Entonces, muy importante conocer los límites de la herramienta, el límite de usuarios que va a tener cada uno de nuestros modelos, el número de modelos que vamos a tener y su tamaño. Eso que puede parecer una cosa casi anecdótica, es fundamental tenerlo en cuenta desde el principio y organizar nuestros equipos acorde a esos límites.
Por supuesto, los equipos. El hardware es una gran inversión en la que siempre encuentra uno pues, ciertas dificultades a la hora de convencer a la gerencia de hacer inversiones fuertes en equipos. Nosotros monitorizamos los tiempos de sincronización, por ejemplo, y hemos intentado ver un poco cómo iban rindiendo los equipos nuevos frente a los equipos que ya teníamos, y al final el sobrecoste de los equipos de alto rendimiento es casi despreciable a la repercusión en horas que tienen el resto del equipo esos retardos. No nos olvidemos de que a la hora de implantar estas tecnologías, lo caro no son los ordenadores, lo caro no son las licencias, lo caro son las personas. Entonces, si las máquinas y los ordenadores ralentizan a las personas, pues será una forma fabulosa de perder dinero. Avanzamos y según nos acercamos a la construcción, pues también hay que tener en cuenta información importante que vamos o no a incorporar en nuestro modelo. Y un aspecto importante son los detalles constructivos. Cuidado a la hora de incorporar, tenemos que tener bien claro qué se modela qué se incluye en el modelo en cada una de las disciplinas, porque corre uno el riesgo de, digamos, elaborar un detalle geométrico muy alto y de repente encontrarse con modelos inservibles desde el punto de vista del rendimiento. En ese sentido, las familias de fabricante hay que manejarlos con precaución, porque te incorporan un nivel de detalle fabuloso, pero hay que tener en cuenta si puedes meter, no sé, las 50 bies con el nivel de detalle que aporta el fabricante, o realmente un prisma es suficiente para identificar ese elemento. Extracción de mediciones. Hemos tenido una andanza, casi un sufrimiento a la hora de extraer mediciones, porque dado que el cliente nos pedía extracciones mensuales, hemos hecho un pequeño recorrido por lo que hay en el mercado. Se está haciendo un gran desarrollo. En ese sentido, creo que en España hay soluciones muy potentes y pioneras. Sin embargo, hemos llegado a la conclusión de que los requisitos del cliente eran tan específicos que el sistema que mejor funcionaba era uno aplicado por nosotros mismos, que se basaba en programación sobre Revit por un lado, para gestionar la información, y macros de Excel por otro. Y eso nos ha dado un sistema que de forma semiautomática pues, nos permite extraer mediciones con bastante rapidez. Y luego, bueno, pues dado que somos una empresa global, hemos salido fuera a preguntar a nuestros compañeros un poco con cierta timidez al principio, ¿vosotros qué estáis haciendo? ¿Cómo estáis solucionando esto? La buena noticia es que cuando sales fuera descubres que todavía queda mucho por inventar y que tus compañeros de otras geografías que esperas que ya lo tengan todo resuelto realmente se están encontrando con los mismos problemas que nosotros. O sea que creo que a nivel nacional las empresas que están empezando en esto tienen que sacar pecho y estar un poco orgullosos de lo que se está haciendo, porque creo que se está llegando a unos niveles que no tienen nada que envidiar al de otras geografías, en principio mucho más adelantadas, sobre todo estoy pensando en Estados Unidos y en Reino Unido. Un proyecto que quería comentar, aparte de este de metro, es un hotel de lujo en Azerbaiyán, donde, bueno, el reto, sobre todo, el hotel es esta parte de aquí. Estos son otros edificios de los cuales solo actuamos parcialmente, pero el hotel que desarrollamos integralmente es este. Entonces, se está haciendo un modelado integral de arquitectura y de estructuras, y un modelado parcial de las instalaciones. ¿Por qué? Porque es un proyecto en fast track, en el cual ya estamos construyendo en el momento en que nosotros estamos haciendo el proyecto. Entonces, necesitamos coordinar tempranamente todas las disciplinas para asegurarnos que el hormigón que en este momento está fraguando tiene el tamaño y posición que nosotros necesitaremos en el futuro. En ese sentido, uno de los grandes retos es gestionar muchos modelos a la vez. Gestionar solo arquitectónicos eran 16 modelos. Creo que incluso nos quedamos cortos, podríamos haberlo dividido más, porque está habiendo problemas de gestión por el tamaño de los modelos. Hubo que utilizar, cuando nos llegó a nosotros el proyecto, no estaba definida completamente la geometría de la torre, y eso nos obligó a utilizar familias de masa paramétricas
que nos permitiesen, mediante caras y muros basados en esas masas y forjados, pues obtener estimaciones y obtener prediseños a pesar de los cambios que pudieran venir, digamos, de ese diseño y de esa geometría general. Ya lo adelantaba antes, no teníamos una opción que no fuese usar BIM en esta obra. Si queríamos coordinar esos modelos, coordinar todas las disciplinas, cuando ya están las excavadoras en obra, la única opción que tenemos es trabajar con modelos tridimensionales y trabajar con información BIM. Bien, ya por último, un pincelada de lo que son, desde nuestro punto de vista, las infraestructuras y las obras lineales, porque merecen un estudio aparte respecto a lo que es BIM para edificación. En el caso de mi empresa, pues tiene un peso muy importante y estamos haciendo un esfuerzo precisamente para poder aportar tecnología BIM para este tipo de proyectos. Obviamente, las soluciones que hemos hablado antes no valen. Nadie se le ocurriría hacer una autopista en Revit, salvo que hubiera perdido la cabeza. Entonces, pues nos encontramos con que hay que buscar un abanico de soluciones y ver cómo casa esto de las infraestructuras con el BIM. Entonces, el descubrimiento, que puede parecer obvio, pero para mí no lo era tanto, que soy arquitecto, es que en realidad las obras de ingeniería, las obras de transporte, no están tan lejos del BIM como se pudiera uno pensar. Desde hace ya mucho tiempo, el trazado, el drenaje, son disciplinas que se tratan en 3 dimensiones. Entonces, solamente falta un paso para realmente dar el salto al BIM, y es trabajar la interoperabilidad de esas herramientas, adaptar algunas y buscar un entorno de trabajo colaborativo. En ese sentido, pues nos ha cambiado mucho la producción, de manera que con un modelo único podemos dedicar menos tiempo a la producción de planos, a la producción 2D y más tiempo a la presentación. Eso lo que nos permite es una visualización de los diseños de infraestructuras que hasta ahora no era posible dentro de la fase de proyecto. El proyectista de las obras de ingeniería hacía su proyecto y luego alguien haría una infografía, un render, una animación si procedía. En este caso ya hay herramientas que permiten un estudio rápido y en muy poco tiempo del impacto y de la adaptación de nuestras soluciones. Bien, ya por último, con esto termino mis conclusiones personales, es que BIM nos hace más competitivos y mejora nuestro rendimiento. Ojo, no nos hace más barato, pero se supone que produciremos algo mejor, por tanto somos más eficientes. Es aconsejable hacerlo de forma temprana, no esperemos a que llegue un cliente para pedírnoslo, porque si el cliente sabe un poco del tema nos puede poner en serios aprietos. Y por último, la opción que creo que lo hace indiscutible es que en breve no será opcional. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención.